Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que un sábado más nos encontramos en esta oportunidad para hablar de un tema que nos atañe a todos, nos golpea a todos, que remite a la arrabalización institucional que padecemos. Uno de los grandes problemas nacionales, ¿quién puede ponerlo en duda? Es el transporte, el lío del transporte, el problema del tránsito en la República Dominicana. Pues miren, precisamente porque reconozco la importancia y la gravedad de ese problema, pues hemos pedido al padre fundador de lo que fue el proyecto, pero ya hoy es la nueva ley de tránsito, el diputado Tobías Crespo, que nos acompañe para que nos hable un poco de los contenidos de esa ley, lo que ella puede significar para caramba, un poco la paz y el orden de los dominicanos. Tobías Crespo, bienvenido. Gracias, buenas noches, Pablo, agradeciéndote la invitación a este espacio y también saludando a los televidentes que siempre te han seguido durante mucho tiempo y presto a responder las preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias. Ya te decía de la importancia de esto. Quizás es de justicia hacer una especie de briefing. ¿Cómo llegamos hasta esa buena noticia que es una nueva ley? ¿Cuál es el origen de lo que es ya la ley? La génesis de la ley 6317 inicia en el año 2005, en el caso particular nuestro. Fuimos convocados por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRE, en ese entonces a través del reverendo Manuel Estrella, que dirigía un esfuerzo que encajaba dentro de la política oficial de transporte del segundo gobierno de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Hicimos las discusiones internas entre las instituciones oficiales, fue un consenso interno y produjimos un primer borrador que el expresidente Leonel Fernández somete en el 2006, perime, lo dejan perimir en el Senado y entonces retomamos la discusión, pero ya un consenso más amplio, en el 2009 con el CONARE, el Consejo Nacional de la Reforma del Estado, porque esta ley, el primer aporte es una reforma institucional. Entonces, el consenso se amplió y invitamos a sectores transportistas, empresarios del sector, empresas de seguro, todo lo que tiene que ver con los intereses que siempre se crean en sectores como este, tan importante. Y entonces produjimos un segundo borrador que fue el que durante la campaña yo prometí a mis votantes y al país que de ser electo legislador iba a llevar hasta último término la promulgación de esta ley, una ley que es muy ambiciosa y que aspira en el mediano y el largo plazo, pues, como bien tú decías, pues organizar y dar... Fue difícil lograr ese consenso porque esta ley yo estuve mirando y la verdad es que afecta muchos intereses. Consensuar esto, buscar el debido equilibrio, quizás por eso los 12 años en el Congreso. No, en el Congreso duró 5 años y medio, porque yo la deposité el 17 de agosto. En el 5. Ah, bueno, no, la depositan en el 6, perime, pero en ese tiempo, del 6 hasta el 11, esos 5 años, no estuvo en el Congreso. Yo la reintroduzco o la deposito el 17 de agosto del 2011. Duró 5 años y medio en la Cámara de Diputados y en el Senado, y finalmente fue promulgada el 21 de febrero. ¿Cómo se logró? El consenso fue bien difícil, porque los intereses creados durante 30 o 40 años en el sector dificultaron un poco, además de que en estos sectores no había ley. Esta es la primera ley de transporte terrestre. Todo lo que se ha desarrollado en el transporte terrestre en las diferentes modalidades de pasajero y carga había sido por uso y costumbre, lo que le llaman el derecho consuetudinario. No había ley de movilidad. Qué bueno aclarar que uno le llama ley de tránsito. En verdad es la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Porque pero uno para cortar... Es un código del sector. Una cosa seria. La gente para cortar le dice la ley de tránsito o la nueva ley de tránsito o la nueva ley de tránsito y transporte. Se nos tiene que olvidar la 241. Ya la 241 fue eliminada y todas las leyes que databan, Pablo, del año 1929 hasta la fecha, todos los decretos que creaban instituciones, es un código que con 360 artículos más 44 reglamentos busca planificar, organizar y regular la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito de seguridad. Pero nosotros logramos un consenso
también a nivel político. Es decir, no solamente fue los sectores que tienen que ver con intereses, sino la parte política, porque tú sabes que al estar 12 instituciones, haber islas de poder, había también una reticencia oficial de las cabezas que estaban en cada isla de poder, y todos los legisladores, la mayoría del PRM, que es el partido de oposición, votaron favorablemente por esa ley, del PRD, del Partido Reformista y del PLD. Es decir, que esta ley en el Congreso se convirtió en una ley país y también fuera de ahí, porque ahora yo estoy recorriendo, socializándola, donde los legisladores convocan a la sociedad que quiere saber y está ávida de información, y me doy la sorpresa de que las expectativas del pueblo son muy amplias con esta ley. Claro, bueno, esas expectativas tienen que ver con la magnitud del problema y del desastre. Correcto. Porque a ver si con la ley es solamente el instrumento. Si tienes un cuchillo y no sabes pelar papas, pues no vas a pelar papas. Pero hablemos de los aspectos más importantes y que llaman la atención. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Mira, muchos accidentes tienen que ver con que aquí no se supervisa el estado en que está un vehículo para darle el derecho a circular. Eso teóricamente es la revista, eso se relajó. ¿Cómo se va a hacer eso según esta ley? Lo que era la revista, ¿no? ¿Se va a hacer las cosas como mandan los cánones? Sí, así mismo será. La ley 6317 establece Sí. que la inspección técnica vehicular, que nosotros históricamente le hemos llamado el marbete de la revista, porque hay dos marbetes, uno es un derecho de el pago de circulación, que es la placa, y la inspección técnica vehicular va a talleres, donde el Intran certificará talleres donde los usuarios lleven los vehículos y a través de tecnología, con equipos, por ejemplo, reflectómetro, medidor de holgura, de opacidad de los gases, de contaminación, del frenado, de los amortiguadores y de otros elementos que visualmente se pueden ver de las condiciones del vehículo, como son los retrovisores, el cinturón de seguridad, se determine y se otorgue un aval para conducir y que va a ser anual. Eso no tienes tú que explicármelo mucho, porque tú estás hablando con todo un señor encargado de hacer ese trabajo como obrero en un taller de mecánica del Bronx en sus años en Estados Unidos. O sea, yo conozco y desde hace mucho que uno estaba, ¿por qué no se hacía precisamente eso, lo de acreditar a los talleres? Porque la ley no lo permitía, ya esta ley lo permite, ya la mayoría de los países así es que lo hacen, porque un inspector que nosotros teníamos ahí en Obras Públicas no tenía la capacidad, como le decían esos ingenieros, de verificar las condiciones físico-mecánicas, la seguridad activa y pasiva sobre los cuales un nivel de relajo grave también. O sea, yo tuve que suspenderlo. En que en la esquina alquilaban Yo tuve que suspenderlo. Cuando fui director de tránsito, suspendí la inspección técnica de la revista porque no llenaba su cometido. Es decir, la filosofía de la inspección técnica vehicular es garantizar con ese aval de que el vehículo está en condiciones para circular en las vías. Otro aspecto importante que preocupa mucho, el de las infracciones, lo que yo llamo mucho el régimen de consecuencias. Aquí yo no creo mucho en esto de educación, porque aquí todo el mundo sabe, todo el que tiene el ombligo delante sabe que usted no se puede meter en vía contraria y que si el semáforo está rojo, usted no puede entrar, o que usted es un aspirante a asno si se mete en la intercepción y hace un tapón. Entonces no es un asunto de una campaña de educación, se oye bonito, pero no, es régimen de consecuencias. ¿Cómo va a tratar esa ley al infractor, por favor? Sí, yo creo en ambas, a Dios rogando y con el mazo dando, pero hay que dar con el mazo, como dicen. En el régimen de consecuencias es bien amplio. El régimen de consecuencias establece el tema de que las multas son puestas clasificadas como leves, graves o menos graves, están ajustadas a los códigos. Y sobre esa base, salarios mínimos de 1 a 3, 1 a 5 o 1 a 7 salarios mínimos. ¿Y lo de los puntos va? Voy para allá. La ley establece que el mínimo para una multa, no importa la leve, es un salario mínimo, de ahí arranca hasta 7. Esto en las violaciones de tránsito, no de transporte ni de seguridad vial, porque hay delitos contra la seguridad vial que ya se toman en las agravantes que voy a explicar. Establece el pago voluntario de la multa, que no estaba en la ley 241. Si usted entiende que violó, ¿por qué tiene que judicializar e ir a un tribunal especial y recargar la justicia? Usted va y paga, pagar por internet, por tarjeta. La Procuraduría está trabajando un sistema para, porque nosotros creemos mucho en el pago eficiente y el cobro eficiente de la multa. ¿Por qué? Más que aumentar el monto de las multas, que es verdad que se aumentó y la ciudadanía la ha percibido como muy alto, los valores,
Nosotros los legisladores durante los 5 años que tuvimos la comisión fuimos más consistentes en que había que cobrar las multas que se tenían. ¿Por qué? Porque de nada serviría aumentar el monto si no se iba a cumplir ni siquiera con el cobro. Entonces establecimos en la ley que el que no paga la multa no puede renovar la licencia de conducir, hacer cambios de categoría, sacar la póliza del seguro, sacar la placa, el traspaso de la matrícula, la certificación de no antecedentes, porque el mensaje que hay que mandar es que el que la hace, la paga. Si no hay un régimen de consecuencia, si el ciudadano dominicano no le teme al semáforo en rojo, como tú decías, meterse en vía contraria, hacer carreras de auto o de motocicletas en las vías públicas, andar bajo los efectos de las drogas o el alcohol, andar sin licencia, sin la inspección técnica vehicular, no vamos a avanzar mucho. Debe haber un régimen fuerte de consecuencia, porque el dominicano hoy coge un vuelo, aquí viola de manera reiterada todos los días, y entonces coge un vuelo y fuera cumple. ¿Por qué? Porque le cuesta en el bolsillo. Por porque eso le lo cobran. de la educación nunca está de más, pero yo no creo demasiado. Son ambas, porque es un también, régimen de consecuencias. También tiene el ciudadano que conocer la ley, conocer la norma, conocer de las violaciones, conocer las consecuencias que implica para la vida de los demás, para el derecho del otro. Pero ese azaroso no sabe que si usted entra en rojo, usted está utilizando el vehículo como un arma homicida. Pero hay que darse una manera de matar a alguien. Lo que pasa es que primero hay que dárselo a entender para después darle el garrote. Entonces tú tienes que concientizar, que ellos entiendan que esto es una ley también para salvar vidas, no solamente para organizar el transporte, para tener una movilidad sostenible, para un sistema integral de transporte, para un tránsito más expedito. Nosotros queremos que con esta ley, el temor a esta ley, lleve a salvar vidas, porque si no, no vamos a reducir los niveles que tenemos de siniestralidad y morbilidad. Tenemos que hacer una pausa. Cuando retornemos no se nos va a quedar lo de los puntos. Creo que es importante lo de los puntos. Estamos conversando con Tobías Crespo, diputado PLD, Distrito Nacional. Ya regresamos. El director del Intran, porque va a estar conectado con la DGCET y la Procuraduría, te suspende la licencia de conducir, el carnet de conducir, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, no de manera definitiva, porque de manera definitiva debe ser un juez. Tobías Crespo, el tema de los puntos me parece que puede ser fundamental, puede ayudar mucho a organizar esto. ¿Cómo se va a hacer con las infracciones? Vía punto. Y si no te quito el carnet. Excelente. Mira, fuera de la sanción civil y penal, está una sanción administrativa que se llama el sistema de conducir por puntos, donde el Intran, cuando te otorga la licencia de conducir, cuando tú eres aspirante, te hace firmar una carta compromiso de que tú vas a cumplir la ley de manera adecuada, vas a respetar la vida de los demás, vas a respetar la vida de los... Y que hay un reglamento donde tú te asumes que lo vas a cumplir, donde por cada violación que tú tengas, se te van a ir descontando los puntos que se te da como si fuera un crédito. Tú puedes iniciar en 20, 25 o 30 puntos. Las tipologías de multa que yo te dije, leves, graves o menos graves, tienen niveles de puntos, 3, 2, mayor 1, gravedad, mayor punto. Entonces te le van deduciendo hasta que finalmente o temporalmente el director del Intran, porque va a estar conectado con la DGCET y la Procuraduría, te suspende la licencia de conducir, el carnet de conducir, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, no de manera definitiva, porque de manera definitiva debe ser un juez. Sí, pero entonces, cuando yo llego, son 25 puntos, por ejemplo, en 1 año, yo llegué a 25 puntos, eso automáticamente me suspende la licencia por un periodo X. Eso es para evitar, el sistema de conducir por puntos, lo que busca es evitar lo que se llaman las reincidencias. La reincidencia es ciudadanos que saben, como tú dijiste, que en vía contraria, que luz roja tiene incidencia en la vida o la muerte, y siguen haciéndolo. Se estipula la reincidencia por un periodo de 2 años, que está ajustado a los códigos, pero el sistema es sancionador, Pablo, pero también es reeducador. Aquellos ciudadanos, y no es para que pueda violar, que en un tiempo específico no haya violado la ley, se le da unos puntos adicionales, y para tú volver a adquirir los puntos tienes que ir a tomar charlas sobre las violaciones y las reincidencias que tú estás cometiendo. O sea, es decir, tú puedes volver a subir, a adquirir los puntos, porque el sistema es sancionador, pero es también reeducador. O sea que cuando se entra al sistema y se vea que este ciudadano nunca ha cometido una infracción, tiene un bono, puede tener un bono, no para que viole la ley, sino
para que pueda tener alguna facilidad dentro del sector, porque en definitiva lo que busca es prevenir con la psiquis, porque todo el mundo teme que le suspendan la licencia. Tú recuerdas aquel ciudadano que mató 18 personas en un choque frontal evangélico en la carretera de Sánchez, salían de una misa, estaban en la camioneta de un vehículo. Ese ciudadano tuvo 3 meses preso. Cuando se revisa la medida de coerción, el Ministerio Público no va y él sale pura y simple. Y 2 o 3 meses después estaba en vía contraria con un doble remorque en la chulcha, en la ciclovía. Sí, eso no pudiéramos catalogar que es un homicidio involuntario, no, este es una persona con una psiquis para violar y para matar. ¿Y qué fue de ese señor? Está preso, sigue preso. Y yo le anotaría mal preso. Bueno, el problema de los sindicatos de choferes y específicamente de los choferes, la ley manda el poder trabajar como chofer hasta los 65 años. Se pensó bien eso, porque ya ahora uno se va dando cuenta que un hombre de 65 años es un muchacho menor de 70. Es un muchacho con canas. Sí. Entonces, eso... ¿Cualquier coincidencia? Sí, claro. Eso se podría... Porque, ¿qué se va a hacer? Mira qué fue lo que pensamos. Miles y miles de dominicanos que han sido choferes toda su vida y ya pasan de esa edad. Y están duros, bien, y pueden someterse a cualquier evaluación, porque una cosa importante es que después de cierta edad, el examen para mantener la licencia va a ser anual. En Estados Unidos, en España hay países que lo bajan a 2 años y anual, dependiendo del nivel del envejeciente. ¿Esta ley qué dice? No establece, pero vamos a explicar de dónde salió los 65 años y los 21. Mira, los choferes no tenían pensiones y por ende la caja de jubilación y pensión nosotros la eliminamos y mandamos a los choferes a la ley 8701 para que puedan tener seguridad social. Los choferes no tenían ni seguro familiar de salud ni pensiones dignas. Con esa caja solamente había 1.623 choferes pensionados porque no cotizaban. Ahora, ¿qué hace esta ley? Esta ley lleva a todos los transportistas que actuaban como sindicatos a formalizarse, a convertirse en empresas. Y al formalizarse, entonces los choferes tienen que cotizar. Al cotizar, entonces acumulan las cotizaciones para las pensiones. ¿Cómo ha trabajado el transporte al día de hoy? Yo, Tobías Crespo, tengo un vehículo, se lo doy a Pablo para que lo explote, él me trae un diario y él se mata, Pablo Máquina de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, varias tandas. Y la mayoría de esos choferes que se ha hecho un levantamiento, el 33% pasa de los 65 años con problemas de la próstata, con problemas de los riñones, con problemas de diabetes, con problemas cardíacos. El 33%. Una gran cantidad, porque muchos son personas que durante todo el tiempo han trabajado en el transporte o pensionados de instituciones o policía o es policía y militares que se dedican a esto. Entonces, sobre esa base hay que entender también que es verdad que hay un derecho al trabajo y que es un derecho fundamental que tanto los tratados internacionales, la Constitución y los códigos laborales respetan y debemos respetar. Pero también hay que entender que cuando tú tienes sobre tus hombros, y eso es para transporte público de pasajeros y de carga, no para transporte individual, que aquí ha venido la confusión, por eso te hablé de choferes. Tú tienes la responsabilidad sobre tus hombros de la vida de otros, no es solamente tu vida. Es decir, tú estás transportando niños en transporte escolar, tú estás transportando turistas, tú estás transportando personas. Imagínate una onza con gusanos, 100 y pico de personas, con una persona de 80 años trabajando en tanda. Entonces, pusimos 5 años, porque 5 años es el tiempo, 5 años adicionales a lo que establece la ley de seguridad social, que son 60, hay países que establecen a 70 en las leyes de transporte. ¿Y no fuera más justo que a partir de 65, ese señor, para poder seguir siendo chofer, se someta a una serie de evaluaciones? Eso va a un reglamento. Yo digo porque es que es un muchacho con canas, o sea, un hombre de 65 años, lleno de vida. Es así, pero también hay que entender, Pablo, que desde el punto de vista de la edad, las personas empiezan a perder facultades, es decir, la visión, la destreza, la motricidad, la por movilidad. Eso lo del chequeo anual. Entonces, ahí la ley establece el examen psicomédico para determinar las condiciones de esos choferes y la certificación. Es decir, la ley establece que el Intran, a través de la Escuela de Neviar, va a certificar que estos choferes estén aptos. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Estado Dominicano, el Intran, con esos cerca de 80,000
seres humanos que en este momento son choferes de transporte público y que tienen más de 65 años. ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál será la suerte de esos 73.200 dominicanos? Sí, mira, lo primero es que hay que entender que esta ley tiene aplicación gradual, que no es de la noche a la mañana. Para llegar a esa edad de 65, a partir de la aplicación de esta ley, hay que esperar un tiempo. Ahora, dentro del diagnóstico que se ha hecho, que son los encuentros que ha hecho el ministro de la Presidencia con los transportistas, hay una gran cantidad de choferes que necesitan pensiones, es decir, que necesitan retirarse, como tú bien lo decías. Hay otros que no, que con 65 años pudiera ser que estén en capacidad. Entonces, el presidente de la República, no sé si tú recuerdas, anunció las pensiones de aquellos choferes que puedan estar en esas condiciones. Ahora, yo no sé si el Estado, a estos ciudadanos no cotizar, tiene los fondos suficientes para lograr pensiones dignas para esas personas que nunca la iban a tener. ¿Por qué nunca la iban a tener? Porque trabajaban de manera informal todos los días y nunca cotizaban. No, y hay también casos de gente que no guarda pan para mayo. O sea, hay una parte que hay un asunto de pobreza, pero también hay de todo. También hay gente que no guarda pan para mayo. Debemos ir a una breve pausa. Cuando retornemos, hay algo muy positivo en la ley que lo expresa el Intran. Es decir, había un problema de duplicidad de funciones de una serie de instituciones. Hablemos de cómo va a romper la ley con ese grupo, esa baisa de instituciones que reúne fundamentalmente el Intran. Ya regresamos. La reutilización y la reubicación de ese personal te va a lograr eficiencia y eficacia, porque antes cada uno estaba disperso, ahora tiene un norte, tiene una brújula, tiene una directriz y tiene una cabeza. Continuamos esta conversación con Tobías Crespo, diputado Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. La duplicidad de funciones de muchas instituciones, ¿cómo se va a condensar toda? Porque era un relajo, diputado, un relajo. ¿Cómo se va a hacer eso? Sabes que el principal aporte de la ley es esa reforma institucional, crear un solo ente, una autoridad única que ya está creada, designada y con toda su estructura, que es el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana. Ese Intran, como autoridad única, como único interlocutor, sustituye a más de cerca de 12 instituciones que de manera dispersa, atomizada y caótica intentaban planificar y organizar un sector tan importante. Se oyó bonito, pero el Intran lo que va a hacer es asimilarlo a todos, trabajen o no trabajen, porque ahí mucho más de la mitad va a sobrar. Se va a pensionar, se le van a dar las prestaciones a ese 50-60% de personas que trabajan ahí, que ahora no tendrán funciones. Yo te cancelo y te doy tus prestaciones como cualquier institución. ¿Qué se va a hacer? Lo primero es, antes de entrar a los recursos humanos, a la nómina, es lo que se logra con la unificación. Nosotros eliminamos, y ya no existen, la DGTT, la OTTT, el FONDET, Fondo de Desarrollo del Transporte, el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi. Señor, estos políticos, la verdad que estos políticos son una cosa terrible. Y la caja de jubilación y los compañeritos ahí guisando. No, lo que pasa es que... Y se van estos, vienen los otros. No, al tú eliminar estas instituciones y poner una sola cabeza, ya el sector tiene un interlocutor y la misma ley establece que ese directora ejecutiva que fue nombrada, tiene 42 atribuciones. Ella es la que va a dirigir todas las políticas públicas del sector. Pero de eso tengo yo que hablar con Francesca de los Santos en algún momento. Pero ahora lo que me llama la atención es, por ejemplo, compañeritos de las bases. Hay cada uno, hay un director, entonces seguro que hay 3 asistentes, 4 asistentes del asistente, 3 choferes, un encargado de comunicación en cada una de esas instituciones. Y Francesca necesita un encargado de comunicación, con 2 choferes basta y sobra. ¿Qué se va a hacer? Sí, la ley establece que todas las propiedades, los contratos y la empleomanía, los recursos de las instituciones que se eliminaron pasan al control del Intran. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Presidencia previo a esto y lo que debe ya completar el Intran, la ingeniera Claudia Francesca? Evaluar y analizar
las competencias y las facultades de estos empleados, de este personal, y ubicarlos, reubicarlos donde entienda más favorable. ¿Por qué? Porque el mismo presidente de la República entiende que no debe haber despidos masivos, es decir, que hay que cuidar, muchos de esos empleados incluso están en carrera administrativa, que la ley los protege, y algunos pueden ser utilizados muy favorablemente dentro de las funciones y atribuciones que tienen. Ahora, Pablo, es que se va a necesitar gente. Si esta ley va a requerir recursos capacitados, profesionales del sector y sobre todo que tengan experiencia en el área y formación. Pero es que si tú me fundes 7 instituciones, tú no me puedes decir que va a faltar gente para el Por Intran. eso te digo que la reutilización y la reubicación de ese personal te va a lograr eficiencia y eficacia, porque antes cada uno estaba disperso, ahora tiene un norte, tiene una brújula, tiene una directriz y tiene una cabeza. Qué manera inteligente tienen los políticos de justificar las cosas. Pero bueno, ni modo. El caso de la AMET, diputado Tobías Crespo, ¿qué se va a hacer con AMET en esta gran crisis institucional terrible, una crisis de autoridad, porque ni la ciudadanía respeta a los AMET y una buena parte de los AMET no respetan al ciudadano? Y hay unos videos que así lo muestran, aunque también hay videos del otro lado, de respetos, de falta de respeto del ciudadano a la gente. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a reinaugurar AMET? ¿Se va a rehacer? ¿Se va a buscar un Hamlet Herman, que Dios lo tenga en la gloria, para que imponga autoridad, por favor? Mira, una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos tenido con respecto a la AMET, desde que se inició la AMET en el año 1997 con la ONSA, abrieron paralelos. Su función inicial era darle viabilización a los corredores exclusivos, es que ha habido una falta de autoridad con tantas instituciones. ¿Y qué lleva esta ley? A recobrar la autoridad que se había perdido. Me explico. AMET empieza como un viabilizador de los corredores, después se amplía a Santiago, luego se le quita por un decreto todas las funciones que tenía la policía de tráfico, los famosos casco blanco, ¿verdad? Que nosotros le llamábamos cuando estábamos muchachos, y entonces finalmente se lleva a la Policía Nacional con un artículo 2 párrafos en el año 2004. ¿Qué hace esta ley? Esta ley crea todas las atribuciones, las competencias, los roles de esta policía de tráfico que está primero para viabilizar el tránsito, fiscalizar el cumplimiento de la ley y llenar el acta de infracción de los violadores de la ley. Esas son las 3 funciones de toda la policía de tráfico. Ahora, esta policía deja de ser la AMET metropolitana, tiene carácter nacional y está embestido o revestido por la ley para la autoridad de vigilar las vías y monitorearlas. En ese sentido, ¿qué es lo que queremos aspirar? A que esa autoridad, así como tiene la facultad por ley para hacer cumplirla, respete también los derechos de los ciudadanos y la dignidad de las personas bajo un protocolo adecuado, y que ese mensaje que se lleva a la ciudadanía es que esta es la policía que está investida para cumplir con la ley y evitar esos excesos que realmente están llevando a una situación más que preocupante, muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Porque nosotros debemos llevar al Estado de Derecho, al ciudadano y también a la misma autoridad, porque a veces cuando la autoridad actúa con violencia y es arbitrario, provoca que el ciudadano también le responda de manera arbitraria y de manera violenta. Y eso no es precisamente lo que nosotros queremos. Lo que queremos es que haya un temor a la ley, un respeto a la ley, y que esta autoridad, esta DGC, que es una dirección, un cuerpo técnico especializado, aunque de la Policía Nacional, dependiente de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior, pero cumpliendo los reglamentos que emanen del Consejo Directivo del Intran. ¿Existirá la Academia de Formación de los AMET para explicarle a los agentes de AMET todo un protocolo de qué hacer, por ejemplo, cuando un ciudadano te saca una pistola? ¿Qué hacer cuando un ciudadano te agrede físicamente, te lanza una trompada? ¿De qué manera aquello que dicen los policías ingleses de meterte la nariz en el asfalto? Pero hay una manera de usted inmovilizar. O sea, hay todo un protocolo y uno ve por la manera en que se van a los puños y a batazos y saca una pistola, que ellos no tienen esa formación. ¿Se ha pensado en eso? Algo como elemental. Sí, la ley establece mínimo bachiller para los agentes que van a la DGC, sí, que tienen que tener una formación académica, pero por otro lado, tienen que ser agentes formados, es decir,
deben volver o deben ir, si no lo han ido, a la Academia de Atillo a formarse primero como policías, porque son policías de tráfico, y luego formarse, y ahí viene la parte nueva, en esta ley, en sus reglamentos y en otras leyes que garanticen los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el protocolo de abordaje a un ciudadano, porque no es fácil estar en la calle y ver cómo los ciudadanos a veces están expresando su insatisfacción, su indignación, y creen que actuar en la calle de manera violenta es igual que en cualquier otro lado. Entonces, hay exceso de ambas partes. Hay exceso. Pero sin respeto, nosotros nada tenemos, se puede hacer. Pablo, gente con esto, que ya cada quien es un fotoreportero, grabando esas incidencias que antes no se tenían y posiblemente ocurrían y siempre han ocurrido, porque la violencia del ciudadano, el que es violento generalmente tiende a ser violento. Entonces, para ser justo también, para ser justo, decir que a veces se sube la reacción de la gente, no lo que provocó la reacción. Va subiendo el ánimo. O sea, que yo te dije que de qué manera yo te agredí para que tú hicieras algo incorrecto. Sí, pero yo no pongo la parte mía. Entonces es algo sumamente, pero lo que es innegable es que no hay respeto de ninguno de los dos lados. Eso es lo que nosotros aspiramos con esta ley, de que se retome el respeto a la autoridad. Tenemos que ir a una breve pausa, el último segmento, nos quedan 2 o 3 puntitos que tenemos que rescatar. Ya regresamos. Bueno, nos quedan pocos minutos. Hay algunos puntitos que debemos rescatar. Por ejemplo, el caso de las rutas. ¿Qué manda la ley con lo de las rutas que traen tantísimos problemas? Las rutas, en primer lugar, la ley establece que son del Estado, de manera muy tasativa. Se lo recuerda, lo dice, las rutas son del Estado, que es el que las construye y les da mantenimiento. El que puede operarlas, aunque no es función del Estado operarlas, y que en caso de no operarla, porque el Estado lo opera ahora mismo con la ONSA, que va a pasar a ser una empresa prestadora de servicios del Estado, una empresa pública, y la parte operadora de la OPRE, del Metro de Santo Domingo también, en 6 meses el presidente debe conformar la estructura para estos 2 operadores, porque ellos compiten por los pasajeros de los prestadores de servicios privados. Al mandar a oficializar a los sindicatos a hacer empresas y a cotizar para la seguridad social de los choferes, y no solamente eso, responsabilidad civil y penal sobre las personas y mercancía transportada. Entonces, las rutas, el Estado, ya sea el Intran o los ayuntamientos, dependiendo de dónde sea el origen y el destino de la ruta, si es urbana, intermunicipal, entonces se la asigna por 5 años. Renovable 3 meses antes, se puede solicitar la renovación, pero tienen que cumplir con un nivel de servicio, con una calidad que está especificada en unos contratos. Y no tiene que haber una especie de concurso, porque todo el mundo quisiera la línea de la 27 de febrero. Por eso te dije licitada, concesionada al que tenga las mejores competencias para explotar el servicio. ¿Cómo? Con frecuencia, con itinerario, con vehículos en buen estado, con choferes capacitados y certificados, con la garantía de que el usuario, el pasajero, va a llegar del origen al destino. Ahí se establecen los derechos de los usuarios en esa ley, pero también con sanciones administrativas. Es decir, si el prestador de servicio de transporte privado, pero que va a dar un servicio público a través de una licencia de operación que se concesiona y se licita, tiene que cumplir con esto. Incumple, no puede incluso llamar a paros laborales, a paralización del transporte por paros laborales, porque el Intran o los ayuntamientos pueden reasignar de manera temporal a otro prestador hasta que resarza, y en ese sentido hay sanciones tanto administrativas, civiles y penales para el prestador del servicio, para el chofer. Es decir, aquí la apuesta es a un transporte público masivo, colectivo, integral y a precio justo. Ok, pero Conatra tiene una ruta. ¿Va a seguir dueña de esa ruta o borrón y cuenta nueva? Vengan todos a mí, que soy el Estado, el soberano que representa al pueblo dominicano, vamos a licitar para estas rutas. ¿Cómo se va a hacer? Lo primero es que como no se podría paralizar el servicio y el Estado no tenía el control de la ruta, ahora es que tiene el control, porque todas estas instituciones, OTTT, han mandado todas sus bases de datos de la ruta al Intran. A partir de ahora, la ley le mantuvo los contratos existentes para no paralizar el servicio a los prestadores actuales, lo que ellos le llamaban derechos adquiridos por 5 años.
entonces porque no se podía paralizar el servicio. Entonces, la certificación del aval de la ruta ahora la da el Estado, que no pueden transferirse a otro si no pasa por el ente que las asigna. Ahora, el que incumple, y por eso la ley habla de las competencias, evitar posiciones dominantes de mercado, oligopolios y monopolios, porque se pudiera entender que la asignación de una ruta a Pablo McKinney es un monopolio con respecto a Tobías Crespo o Juan Pérez. ¿Por qué a Pablo y no a Juan Pérez? En ese sentido, la dirección ejecutiva del Intran y los alcaldes no pueden establecer monopolio en la asignación de las licencias de operación. Ay, no lo hemos tocado. Yo no sé para qué lo dejé de último. Porque este sí es que es un palito acechado. El sector de los motoconchos, diputado. ¿Qué hace esa ley con este lío, este problema que significa el motoconcho, que en algunos sectores es un mal necesario porque hay sectores donde no entra otra cosa que no sea el motoconcho? ¿Qué se va a hacer con el motoconcho, la venganza de los japoneses? Mira, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la motocicleta. El 67% está involucrado una motocicleta en los accidentes, pero es el 54.25% del parque vehicular. En ese sentido, la ley establece que los alcaldes regularán las paradas, la cantidad de motocicletas en la parada, la depuración de las motocicletas, los que se dedican a mototaxi, a delivery, a mensajería, y también un registro de las motocicletas y una licencia para cada una de las paradas. También establecerá ya fuera de la municipalidad, y eso el Intran a través de la ley y de reglamentos, establece la ley el número de la placa en el chaleco y en el casco para la seguridad ciudadana. El chaleco debe ser retroreflectivo para la noche, 2 personas nada más en motocicleta. ¿Y el segundo casco va a ser obligatorio, el segundo casco? Claro, casco para ambas, porque cuando se impacta, quien está afectado son ambos. También 2 personas en una motocicleta, porque eso lo establece la matrícula, y menores de 8 años no pueden ser transportados en motocicleta, porque hoy por hoy nosotros vemos niños de 1 año, 2 años, de meses en motocicleta, y todas las leyes de todos los países de seguridad vial prohíben hasta cierta edad los niños en motocicleta. También la definición de los ciudadanos que se dediquen a motocicleta, a mototaxi, a delivery, a mensajería, y el cilindraje también de las motocicletas. Si esta ley regula de manera muy fuerte el fenómeno de la motocicleta. Y el problema de las motocicletas que no tienen licencia, que entraron por piezas, más de 600, 800 mil para quedarme bajito. Mira, ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Habrá autoridad? Sí, nosotros tuvimos un encuentro con Impuestos Internos, que es el encargado de eso, porque también aquí hay un subregistro. Aquí Impuestos Internos te dice todos los años que tenemos 3.8 millones, que vamos a llegar a 4, pero no se le dan de bajas a los vehículos que deben darse de baja, que van saliendo. El Interno ha hecho todo el esfuerzo del mundo para que se regularice el que no tiene la Por eso te digo que y no ha habido esos vehículos que vienen por parte, que lo ensamblan aquí, deben regularlo. La ley establece incluso el tema de 2 placas, no solamente para la motocicleta, la placa delantera y la trasera. Estamos retornando al sistema de doble placa, porque la ley establece que la imposición de multas, de fotomultas a través de tecnología, y lo primero que tú ves de un vehículo cuando se acerca es la placa. Después que te impacta, ya tú caes al piso o hay cualquier incidente, difícilmente tú veas la placa. Entonces, en ese sentido, la motocicleta es regulada de manera más precisa. En ese caso, de los registros de esos tipos de motocicletas, ya es un trabajo que tiene que hacer Impuestos Internos con los organismos de inteligencia también del Estado y de la misma DGC, porque si los vehículos andan circulando sin placa, no tienen chasis, esa motocicleta no debe seguir. Tobias, muchísimas gracias. Yo termino esta entrevista pidiéndote, sugiriéndote, es un consejo, de hacer una especie de Te Deum en la catedral para que Cristo y Jesucristo y la Virgencita de la Altagracia, Tatica, la de Higüey, ilumine a la clase política y sobre todo a tu presidente para que saque de algún lado la voluntad política, porque ahora todo lo que hemos hablado esta noche son pasos de avance institucionales. Ahora, habrá que ver cuándo habrá la voluntad política, pagar el precio en popularidad que significa organizar un país. Si haces la misa, espero que me invites. Pero yo entiendo que el costo político de no tomar la decisión es mayor que lo que se ha tomado, porque se aprobó la ley y se está avanzando. Yo creo que la rentabilidad política es mejor a futuro de las decisiones que tenemos que tomar. Tobías Crespo, diputado PLD,
De eso se trataba. Creo que estamos un poquito más claros sobre este importante tema. Ya más adelante buscaremos la manera de hacer una entrevista a la directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos. Antes de irnos, recuerden que este programa ya, ahora mismo terminamos y ya ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí está Makini en TV. Este y todos nuestros programas, todas nuestras entrevistas. Sean felices, un buen fin de semana.